Estás de turno y te avisan que hubo un incendio en domicilio. Llega un paciente que está intubado. El problema es que junto con él vienen 5 personas más que también estaban en el domicilio. ¿Quieres saber todo lo que deberías considerar para este caso? No te pierdas el siguiente capítulo donde veremos intoxicaciones por gases tóxicos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que tus pacientes tengan mejores resultados y tú trabajes con más confianza y seguro. Muy bien. Bonita tarde hoy día otoñal de Santiago, ¿eh? Bonita tarde, media heladita, pero rica, agradable. rica. Hoy día me levanté y yo sentí como que así debiese ser el clima todos los días. ¿Encontráis? Sí, porque estaba calentito, así como que salí, estaba bonito el día. Aparte, es que yo creo que estoy medio melancólico porque me voy de Santiago. Entonces estoy como valorando todas las cosas, las pequeñas cosas así del como, día a día. Alineando los chakras. Mire, escuché un balazo por ahí, voy a extrañar esto. No, sí, pero se va a extrañar Santiaguito, ¿no? Sí, se va a extrañar. Yo Oye, creo, ¿cómo llegan hoy día al capítulo? ¿Todo bien o no? Yo todo bien, hoy día despedí una gran amiga que se fue a vivir a Italia, así que vengo medio melancólica también. Oh, internacionales. Oye, Internacionales. Dile que nos invite, pues, dile que nos invite. Sí, pues tengo ahí casa en Chiari cuando tenga la plata para viajar. Buena. Así que un saludo para la amiga La Carito. ¿Y tú, Gerson, cómo estás? Bien. Hoy día tenemos un capítulo de invierno, ¿o no? Sí, un capítulo de invierno. ¿Por qué? A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Gerson? Hoy día se me ocurrió hablar un tema de invierno. Se me ocurrió hablar un tema de invierno de algunas intoxicaciones, pero no sé si lo vamos a poner al tiro, porque vamos a dar algunos casos clínicos. Sí, pero no, yo creo que... No, o sea, vamos a decir... Igual el título... No, hay que decir el título, Gerson. Dale nomás. Ya, vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de intoxicación por monóxido de carbono y por cianuro. Sí, son cosas de invierno que yo creo que ahora en esta fecha tenemos que estar muy atentos porque de verdad que son muchas las consultas y si pasan desapercibidas pueden llegar a ser letales. Así que claro. Sí, pero antes de partir siempre les vamos a recordar que tienen que unirse a nuestra página web, ¿cierto? A suscribirse porque si usted se suscribió probablemente le va a llegar este capítulo. Yo tuve que escribir unos capítulos para un libro, ¿ya? Estoy spoileando que viene un libro. Sí. Ya, pero se los voy a mandar. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero se los voy a mandar a los que se suscribieron. Así que espero que se hayan suscrito. Suscribido. Eso, suscrito. Suscrito. Eso. Suscribido. Así que sí, pues vamos a hablar de esto. Y yo creo que... No sé si alguien quiere partir como contando alguna anécdota. Estaría bueno, yo creo. Yo puedo decir que yo fui una paciente víctima. Fui víctima de cianuro. No, del monóxido de carbono. Como la quinita. Yo también. Yo también fui una víctima. La silla de ruedas. Oye, la señora víctima también no está aquí. Sí, pues nos dejó. Oye, sí. Cállense, me va a penar ahora porque me estoy riendo de ella. Sí, ya. Me castigo. Sí, me pasó con mi familia. Teníamos una estufa, estábamos en Santiago ya. Teníamos estas típicas Toyotomi, no eléctricas, sí, las que se prenden con parafina. ¿Ya? Y nos despertamos un día en la mañana y estaba mi abuela también ese día en mi casa. Todo negro, todos con hollín acá en la nariz y todos con dolor de cabeza. Partimos a la urgencia. O sea, éramos como 9 personas en la urgencia porque somos 5 hermanos, éramos miles. ¿Toda la familia? Toda la familia No, con te cefalea, puedo creer. hollín, y obviamente se sospecha que éramos intoxicación por monóxido. Así que estuvimos ahí con oxígeno un ratito. Sí, fue anecdótico. Y el hollín quedó... O sea, lo viste en carne propia. En carne propia. En carne propia viví la intoxicación por monóxido. O sea, ¿nos podéis contar más de los síntomas cuando lleguemos a ese... Claro, me dolió la cabeza en realidad a mí nomás. Oye, y otra cosa anecdótica, no sé si ustedes se acuerdan, pero el 2019 hubo un caso de una familia en el Biobío, en la región de Biobío, que murieron que eran 4, me parece. Mamá, papá y 2 niñitos, de 5 y 7 años, creo. ¿Ya? Y fallecieron porque tenían una estufa también dentro de la casa, de estas típicas a gas, ¿Ya? y combustión incompleta y monóxido, y amanecieron los 4 muertos.
Heavy. No, y terrible. ahí se levantó como esta típica alerta, como... De hecho, antes los califón también se ponían dentro de las casas, pues, Sí, ¿se po, acuerdan? los Califón, de hecho, mira, yo el caso más anecdótico, como el que más me acuerdo, fue uno que vi como alumno. Ujú. Y es terrible. Se parece mucho al que vamos a ver ahora, pero la situación fue peor. Era una embarazada que tenía el califón en el baño y el califón estaba con problemas. Resulta que estuvo mucho rato en la ducha y entonces el marido la va a buscar, no responde. Oh. Y terrible porque efectivamente está comprometida conciencia completa. Mm. Y llega al hospital y llega en paro. Y ese paciente terminó en una histerectomía. Oh. Hecha por un urgenciólogo. Es ese caso. No te puedo creer. Sí, así que créanme que este caso, o sea, esta intoxicación puede llegar a ser muy, Letal. pero muy grave. Así que yo creo que... Hoy si está leyendo un reporte de como que saca bomberos ¿Mm? que Estos son los datos sapucísticos de Gerson y de bomberos. También es Bomberos súper Chile. prehospitalario. Bomberos Chile, me encanta. Eso, prehospitalario. pero hospitalario Gerson. donde empieza todo. Eso. Lo más importante. Sí. No, que hay muchos pacientes que no llegan a la urgencia y nosotros no los vemos. Claro. De hecho, me llevé una gran sorpresa al ver este tema, buscar algunas noticias y todos los años se muere en Chile. Vi algunas noticias, parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, bebés, adultos mayores. Todos los años hay muertes por monóxido que Sí, po. se constata la disfunción en la casa, entonces el paciente no alcanza a llegar a la urgencia. Y También vi un caso súper interesante que reportaban de junio del año pasado que ocurrió en Coquimbo de una familia de 5 personas, donde había un menor, un lactante como de 1 año 4 meses, habían 2, 3 menores de edad y un adulto, donde estaban con el bracero y la guagua empezó a tener como un comportamiento normal, como que se quedaba dormida, despertaba, estaba como irritable, y pese a que era un lactante, los demás dijeron, oye, está rara. Después, uno de los menores de edad, tenían 12 años, se desmayó, se sincopió. Y, ahí Y estamos otro todos empezó a mal. doler la cabeza. Y ahí dijeron, hay algo raro, como vamos toda la urgencia. Hay Y algo estaban raro mientras el bracero estaba claro. en medio de la... Claro, oh, qué Hay algo- horror mío. Porque Sí. no se sabe, ¿cachai? Que a pesar de que hemos avanzado mucho, no se sabe que... No, que esto sobre es- todo en lugares rurales. Es como Bueno, lo que estamos hablando. Estábamos Es diciendo muy eso rural, antes ¿cachai? del capítulo. En el campo, Sí, po. lo Sí, más po. común. Lo más Yo les- común es el bracero. Yo El le decía bracero... en broma a Nico, tengo un tío que probablemente está intoxicado todos los días de su vida porque mi abuelo O sea, tenía claro. en el campo un galpón pequeñísimo que tenía un brasero pero gigante y había una cama Pero, y él dormía Dios todos los días de santo. su vida ahí. No, y la intoxicación crónica existe, po. Claro. Existe. Y las típicas cocinas a leña de los campos también deben tener combustión Sí, incompleta. Y esas, abrís la puertita para echar leña y te sale la bocanada. Sí, Bueno, otra po, cosa y de que hecho le- uno se marea, po, ¿cachai? Sí, Cuando po. uno le llega a esas bocanadas de humo, uno tiende a marearse. Otra cosa que leí de los reportes de bomberos es que decían que muchos de los casos son por personas que hacen como arreglos, hechizos, manuales, artesanales de combustiones que ellos ya tienen. Por ejemplo, cambiarle ellos mismos las cañerías y que sean cañerías no muy buenas, como juntar unas que no van con la otra. El maestro Chasquilla Y, ahí claro, haciendo la suya. Claro, y eso es frecuente como causa de Sí. intoxicación. Yo quedé espirituada porque ahora me cambié de casa, po, y en la casa en que estoy ahora la calefacción ya no es calefacción central, son estufas a gas, de esas que son Ya. que están pegadas a la pared y voy a tener que tener mega cuidado, ¿cachai? O sea, sí o sí, si las prendo, tener un lugar de ventilación, porque Claro. si no, O sea, sí, pues, no, de todas maneras. sí. No, sí, pues, Sí, de todas algo- maneras. algo hay, ¿cachai? Algo hay, No- de todas maneras, sí. Sí, pues No es inocuo. sí. Bueno, todas estas intoxicaciones que estamos viendo, por eso las decidimos hablar, porque son cosas que probablemente en esta época empieza a aumentar mucho los casos. de hecho, más del 70% de las muertes son en invierno, Sí. según los datos estadísticos que tenemos de Así que nuestro está todo país. ad hoc. Oye, ¿qué les parece entonces si, Nos como es adentramos- habitual, nos adentramos ahora? Ya que dimos hartas noticias trágicas, pero en un momento sentí como que estaba viendo las típicas noticias del 13 o del 9, cuando empiezan así como cada noticia. El es peor. 9, qué viejo es. Ya no existe el ¿Cómo canal que 9. viejo? Más respeto. Es que no podemos decir las marcas, po. Ya. En Por Conce eso. el 9 es el canal regional. ¿Sí? Sí, po, el canal regional. Es Que no la- existe la- acá. Todavía tenéis corazón de De penquista penquista. todo el rato. Yo Sí. jamás se me ha mi alma penquista, nunca.
jamás. Sí. Oye, Aunque Carito, aprovechando que adivina quién le va a contar el caso clínico. Es justamente para ti. Para mí. Bueno, Sí. dale ¿Ya? nomás. Estoy preparada. Oye, sí, como ustedes saben, habitualmente lo que estamos haciendo es tratar de adentrarnos con algunos casitos clínicos, ¿ya? Que son como, entre comillas, entre ficticios y reales. Son muchos reales de los que no hemos visto nosotros. Casos reales. Casos Personas reales. Dios santo, ya que jugo. Ya, entonces, Carito, llegan a paciente, estás trabajando justo en Concepción y te llegan a paciente muy rural. De ahí de adentro, de no sé... De Cañete. De Cañete ahí para el campo. Y está cursando justamente un embarazo de 30 más 4. Justamente lo hice por mí. No tiene nada que ver, no tiene Ya. nada que ver. Ya, y acude traída por los familiares por un compromiso de conciencia. ¿Ya? Wow. Al ingreso está disneica, tiene además un sopor profundo y los signos vitales son que tiene una presión arterial de 120,60, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, saturando 98, bien ambiental, con una frecuencia respiratoria de 24 y está en Glasgow 10. El hemoglobina está en 80 y la temperatura en 36,5. Entonces, ¿qué cosita? Bueno, igual estamos haciendo un podcast de intoxicación por monóxido, Sí. pero... ¿Intoxicación crees Sí, que pero puede? igual yo creo que hay que dar un Sí, paso no. atrás, igual, dar Eso. como las papitas. Eso. O sea, enfrentarse a una embarazada Con compromiso con de compromiso de conciencia para partir es algo complejo desde el punto de vista emocional, creo yo. Porque uno tiene que encargarse de sostener a la familia y tratar de mantener la calma, no solamente propia, sino que del resto de la gente y poder organizarse de manera sistemática para poder abarcar todos los diferenciales importantes y que no se te pase nada. Porque en el fondo Sí. estamos hablando de dos vías, ¿cierto? La madre y el feto. Dicho eso, bueno, la mnemotecnia siempre Funciona, salva. siempre Salva. funciona. Ujú. Pero voy a partir por las cosas obstétricas, ¿ya? Que son como las cosas que podemos añadir a esa mnemotecnia clásica. Y de las cosas obstétricas, todo lo que es síndrome hipertensivo, todo lo que es, me sirve de flight, todo lo que es síndrome hipertensivo Todo del lo que se embarazo, trata de- preeclampsia, eclampsia, HELP, ¿cierto? Y no olvidar, y esto yo creo que es súper importante tenerlo en consideración, que existen las eclampsias atípicas, que no necesariamente están hipertensas y que no necesariamente tienen proteinuria positiva. Entonces, es un diagnóstico, por ejemplo, esa paciente que está a 120, 60, uno no tiene necesariamente que decir, no, ya, pero... Listo, o sea, está normotensa, no tiene una preeclampsia. Claro. No podemos obviarlo porque no esté con cifras tensionales elevadas. Y algo iba a decir, se me olvidó, pero me voy a acordar. Bueno, y de otras cosas importantes como de embarazo, o sea, como de embarazadas con compromiso de conciencia, que da un compromiso de conciencia mucho más abrupto y mucho más y con descalabro hemodinámico, que es poco probable que sea esta paciente, es la embolía de líquido amniótico, ¿cierto? La paciente caen así como en sopor profundo rápidamente, shock cardiogénico, mal, ¿ya? Poco probable que sea esta paciente, pero es algo que habría que tener en consideración como diagnóstico diferencial. Después están las causas de las infecciosas, ¿cierto? Puede ser una sepsis de cualquier causa o una infección del sistema nervioso central o una coriomnionitis, también podría ser como algo más del embarazo. Después están las cosas eléctricas, una epilepsia primaria o secundaria, lo que sea. Las cosas vasculares cerebrales, ¿cierto? Y no olvidar que la trombosis de seno venoso, el HCA, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible son más frecuentes en las mujeres embarazadas, entonces son diagnósticos diferenciales que no podemos olvidar. Y después está la parte metabólica, que puede ser que tenga una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia hepática aguda, que también podría ser en el contexto de una embarazada con un HELP, por ejemplo. También está la cosa, exacto, todos los electrolitos, hipohipernatremia, hipohiperglicemia, una situación diabética perfectamente. Siempre después de las 20 semanas de embarazo, cuando la placenta ya está bien puesta, hay harto riesgo de todas las otras cosas, o sea, Sí. de más cosas. La placenta es ominosa, digamos, Sí. de todas las cosas. Es una enfermedad. Es una enfermedad, la placenta. Sí, No, el embarazo es un una- parásito, Entonces, Lo dice una madre de 3. una mamá de 3. Sí, No, que pero en el tuvo fondo 3 placentas. todo empeora, ¿cachai? Hay lactógeno placentario y la cuestión vascular puede empeorar, puede producir estos síndrome hipertensivo y qué sé yo. Y por último, en la parte tóxica, y ahí metemos el monóxido y pueden ser drogas ilícitas. Ahora en el lugar que estoy trabajando es menos común, pero en el otro igual yo sé que llegan embarazadas que no tenían ningún tipo de control, intoxicadas con coca, pasto, qué sé yo. Dicho eso, bueno, y las causas psiquiátricas, no olvidar, que también pueden pasar.
De las causas tóxicas, para poder diagnosticar una intoxicación por monóxido es muy importante acudir a las maniobras desesperadas y La hacer historia. una buena anamnesis. Sí, justamente que me estáis preguntando eso, Gatito, te tengo que contar que, supongamos, hay más familia y la familia te dice que justamente está embarazada, había encendido el brasero en la noche porque hacía mucho frío en la madrugada y lo puso ahí al lado de su cama porque estaba, digamos, con mucho frío y la familia estaba preocupada que no tuviera frío, que está embarazada, Claro. tiene la guatita, tiene que estar calentita. que esté calentita, la sábana que esté tibiecita, ¿cachai? Claro, todo. Entonces, eso pasó que todo esto comenzó en la mañana cuando despertó y no despertaba. Entonces así te la traen. Perfecto. Pero me gustó mucho que la Caro diera el preámbulo porque pese que este es un episodio de intoxicación, usted no puede anclarse precozmente a eso y pensar en todos los diagnósticos. Exacto. Entonces, Caro, con esta historia, ¿qué diagnóstico debería plantearse y cómo deberíamos confirmarlo? Ya, de todas maneras, con esta historia se me van hartos diferenciales al suelo. Claro. Y el primero a descartar es la intoxicación por monóxido. Y tengo que hacerlo precozmente porque además de que nuestra propia hemoglobina es altamente afín al monóxido de carbono, la del feto es incluso más afín. Se dice que son como 200 veces más afín que al oxígeno la hemoglobina del adulto, y el feto tiene como una hemoglobina que es como 10 a 15% más afín que la nuestra. Entonces, estamos mal. Por eso es una urgencia. Bueno, por eso este podcast es de urgencia también. De hecho, y por eso no es para todas las embarazadas. Y por eso no, claro, exactamente. Entonces, para poder diagnosticarlo tenemos que tener una clínica compatible, que ya la tiene. Un sopor profundo es parte del espectro de manifestaciones clínicas que podemos tener en un intoxicado por monóxido. Tenemos que tener una historia compatible, que también la tiene. Y tenemos que terminar de confirmar con una carboximoglobina sobre el 5% en personas no fumadoras y sobre el 10% en fumadores. Oye, buenísimo, Caro. Te aprovecho de preguntar lo siguiente, porque en este caso llama mucho la atención que la saturación está normal. No sé si nos podéis contar un poco de eso, por ejemplo. Ya, la saturación no se ve alterada por la presencia de carboximoglobina, eso es súper interesante. Igual hay saturómetros que miden carboximoglobina, Sí. pero no es el caso de nadie, digamos. O sea, es el caso de algunas clínicas, pero no es el caso del resto. Y la carboximoglobina, como dije, no altera la saturación de oxígeno del saturómetro, digamos. Entonces podemos tener una saturación normal, podemos tener una frecuencia respiratoria casi normal porque está en 24, y el paciente no necesariamente, o sea, puede estar intoxicado por monóxido igual. Puede tener unos niveles así como sobre 50, por exacto, efecto que ya son graves, digamos, claro. ¿cierto? De 5 a 10 es leve, 10 a 20 moderado, y ya son, no, es más, de 20 a 50 moderado y sobre 50 grave. Oye, pero ¿y si por ejemplo ellos no, porque yo entiendo que la realidad nacional, y bueno, me imagino que en el resto de los países, no todos los servicios de urgencia tienen disponibles niveles de carboximoglobina. Exacto, es cierto. En ese caso, ¿tú qué recomendáis, por ejemplo? Yo recomiendo, a ver, como el tratamiento inicial es una cosa no es inocua, pero es relativamente inocua, ¿cierto? Que es proporcionar oxígeno al paciente para poder disminuir la vida media del monóxido de carbono. Yo propongo ponerle oxígeno igual al paciente. Claro. Y a lo más, si me quedan algunas dudas, la paciente, no sé, la encontraron en el suero, terminar de hacer como el estudio para los diferenciales, pedirle exámenes de laboratorio, que igual vamos a ver más adelante la razón de por qué tenemos que pedir más exámenes de laboratorio, para poder de alguna manera objetivar qué tan grave es la intoxicación. Como no vamos a poder tener niveles y no va a poder correlacionar niveles de carboximoglobina con gravedad, ver si tiene insuficiencia renal, ver si tiene insuficiencia hepática, ver si tiene neutropeninas positivas, para poder dimensionar si está una paciente que puedo manejar en mi SAPU o en mi urgencia de baja complejidad, o lo tengo que mandar a algún lugar donde tengamos una cámara hiperbárica para poder hacer el tratamiento oficial. Sí. Entonces, está bueno ese mensaje que finalmente, oye, si usted no tiene el examen confirmatorio, no pasa nada, trátelo igual. O sea, no va a esperar, ¿cachai? Exacto. Porque la idea es como entender que también tiene que uno adecuarse a lo que tiene. Exacto. Y trabajar con lo que tiene. Sí, y no está mal, digamos. O sea, oye, sí, de acuerdo, Carito. Hasta el momento yo creo que vamos muy pequeños. ¿Qué nota le ponemos? 7. De hecho, podríamos cerrar el capítulo acá con... Nota 7, promedio 7. Oye, así como en el colegio, sí. Claro. Como en primero básico uno tiene esas notas. Oye, no, me gustaría también que nos contara ahí un poco la audiencia cuáles son las fuentes habituales de monóxido y que podemos encontrar. Porque está bien, en este caso es el típico gente campo que enciende ese maldito brasero que está ahí siempre puesto en el living o en la pieza.
que es muy habitual de escucharlo. Ajá, Pero por ¿qué lo otra menos- fuente uno puede encontrar de monóxido? Bueno, cualquier cosa que me produzca combustión incompleta me puede, me puede producir, porque estoy como flight hoy día, no sé qué me pasa, me puede producir. Me producirme. Me puede Yo, producirme. no sé cuál es el concepto de flight de la. Ay, de ya, la ni cara, me la porque sé. como que yo me puedo poner Kuma, pero Kuma, ¿cachai, no? Entonces eso no lo encuentro Kuma, Ay, ya, ¿cachai? bueno, ya. bueno, oye, después la gente nos va a Déjenme. reclamar, pues viste que Sí. nos reclaman que para la gente que vive fuera de Chile, siempre nos reclaman por el slang. Ya. Voy a. Estamos tratando de hablar mejor, eso. Sí, ¿ya? yo sé Estamos que hablo súper rápido y hago un esfuerzo así, pero Hay algunos que han consciente. comentado, ustedes hablan muy rápido. Sí. Sí. Yo hago un esfuerzo consciente por hablar más lento, pero me cuesta muchísimo, muchísimo. Pero puede ponerle usted 0.5x. Sí, y se escucharía muy bien. Eso. Bueno, fuentes habituales de monóxido. Entonces, dijimos, bueno, los braseros, que ya lo dijimos, cualquier incendio de incendios forestales o incendio de una casa puede producir monóxido de carbono. Los tubos de escape de los autos también pueden producir monóxido de carbono. ¿Qué más? Las estufas a gas también. El tabaco produce monóxido de carbono. De hecho, por eso el corte diagnóstico de las personas que fuman es mayor que las personas que no fuman. ¿Ustedes fuman? No, Ya un poco. estamos... ¿Ustedes fuman? Va. Déjenos en los comentarios. No fumé. Sí. Y estas pipas como árabes, el narguile o narguile, también produce intoxicación por monóxido. Sí. Em, ¿Ustedes fuman de eso? No, yo tampoco. no, o sea, Ese- fumé alguna vez, pero ya no. No, yo tampoco he fumado, así que ahí me resto también. Eso. No sé si los vapers, habría que googlearlo, porque están tan de moda, están súper de Sí, moda. están de moda El los vapeo vapers. está, pero con todo. Pero, New ¿qué- generations. ¿Qué combustión en ellos? Nada, pues según yo, es agua, ¿o no? Es como un líquido. No tengo idea, soy Es ignorante agua con los caliente, vapers. no sé, no tengo idea Sí. tampoco. Bueno, pero por lo menos sabemos que las cosas que tú dijiste, pues, ¿cierto? Combustión incompleta, entonces, por ejemplo, eso de ojo con la gente que fuma en la pipita de agua. Sí, ¿Ya? por Que ejemplo. se puede intoxicar. Además de estar intoxicado Claro. con esa sustancia, Claro. con monóxido. Y nada, y esa historia típica que uno escucha de como intentos de suicidio, no vamos a dar la idea, pero en el fondo de hecho lo estuvimos discutiendo de... No me va a dar la idea, pero sí. Me lo dio sortea. La cosa es que yo siempre se dice eso como uno lo encuentra en los libros, es como el auto encendido en el garage. Mm. ¿Cachai? Y que en el fondo, ¿cómo es Gerson lo que puede generar? Puede generar esa combustión incompleta, puede generar intoxicación, por cierto. Sí, porque bueno, si tú estás en un espacio cerrado, la recomendación general es no prender el motor del auto. Tiene que estar en un espacio ventilado. Ujú. Porque ahí me voy a adelantar un poco lo de más adelante, pero en el fondo es un gas que es incoloro. Entonces no te vas a dar cuenta cuando Incoloro y inodoro también, porque en el claro, fondo- la proporción del gas del monóxido de carbono va a llenar la pieza y te va a intoxicar. Claro, entonces la gente puede morir por eso, ¿ya? Así que ojo con todas esas cositas. Así que, Ujú. no, súper, yo creo que por eso estamos bien, yo creo que podemos seguir ¿Puedo avanzando. preguntarle a Gerson ahora yo entonces? Sí, preguntémosle a Ya. Gerson, que aquí está muy callado. Sí, está muy callado, lo vamos a hacer hablar. Gerson, querido, va. Oye, ¿cuándo te vas tú a Temuco a todo esto? Me queda un mes y medio. Igual te queda. Le queda más que yo, po. Sí, pues, tú Sí, te vas a mí me ahora. queda poquito, me Sí. quedan 3 semanitas Qué pena. y contando. Pero vamos a estar viniendo para acá, así que no se preocupen. Bueno, la cosa es que te voy a preguntar qué características tiene la intoxicación por monóxido y por qué puede matar a una persona. Gerson, tan. Por favor, no olvidar Oye, responderme. Gerson, a punto de egresar. ¿Ah? Sí, pues yo sé. Le queda como un mes y medio. Sí. Sí. 1 de agosto lo doy mis vacaciones inmediatamente. Que después voy a terminar siendo su jefe en Temuco, de verdad. Ya, pero Todo queda en Sí, familia. me quiere pedir vacaciones y le dije que no. Todo queda en familia, todo queda en familia. le cariño nomás. Ya. Le querí. Ya, bueno, hemos esbozado algunas cosas. El monóxido de carbono es un gas que hay que entender que per se ya está en el ambiente. Lo que pasa es que está en una proporción ínfima. Se dice que es 0,001%. Y es un gas que tiene ciertas propiedades que es incoloro, es inodoro. O sea, en el fondo, algunos dicen como el asesino invisible. De acuerdo. Y se produce la combustión incompleta. El problema es que por esto mismo es difícil darse cuenta muchas veces o tener el dato anamnéstico de la intoxicación propiamente tal. Y uno se puede orientar un poquito por los síntomas, que es lo que vamos a hablar más adelante. La Caro igual adelantó un poco que
la molécula tiene una afinidad muy grande por la hemoglobina, que es nuestra principal transportadora de oxígeno a través del cuerpo, ¿cierto? Sabemos que puede llegar hasta 8 moléculas de oxígeno. El problema es que llega el monóxido, y se une a la hemoglobina, cambia un poco su configuración y no solo tiene una muy buena afinidad con la hemoglobina, sino que además no deja que las demás entren. Oye, pero cuéntate la neumonía que pensaba. es que antes de partir me dijo, pensé en una... Ya, pero cuéntalo. Ay, Le contaba a Nico que venía en el Uber y decía, bueno, tiene una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno. ¿Cómo podríamos decir una analogía como del día a día que se entienda? No se me ocurrió ninguna. ¿Qué cosa en el día a día? No, pero igual se te ocurrieron algunas cosas que eran chistosas. Eran fome, pero... Claro, porque no me elegí. Porque en el fondo, ya, hacer una analogía que diga como qué cosa tiene más afinidad. Entonces dije, ya, quizás está en una fiesta, viene una mina tóxica y se pega, pero también fome. O cuatro igual amigos, las tóxicas atraen. Igual las tóxicas atraen. Cuatro amigos jugando a la pelota, que serían como las moléculas de oxígeno, y llega como el amigo pesado y se lleva la pelota o la pincha, así como sería el monóxido. Oye, No, es difícil. La pelota no la caché. Mala. Sí. Pero bueno. Se trató. Lo importante es que se intentó. Claro, se intentó. Ya, pero el concepto. El concepto es que no solo tiene una afinidad muy fuerte, sino que también arruina la función verdadera de del glóbulo rojo, de la hemoglobina, al intentar transportar el oxígeno, que posteriormente a nivel celular va a ser nuestra principal moneda energética. Y eso tiene mucho que ver después con los síntomas y la fisiopatología y lo que va a ir produciendo posteriormente. ¿Y qué más me iba a preguntar? Oye, los síntomas te iba a preguntar. yo quería aclarar también que es súper importante que entender que la molécula de monóxido de carbono también tiene un daño directo endotelial. Que igual es importante considerarlo porque interfiere y interactúa con el óxido nítrico, entonces se puede producir, por ejemplo, vasodilatación, hipotensión. Esta molécula al dañar el endotelio también puede generar disfunción plaquetaria y más cosas que pueden alterar, digamos, el resto del organismo. Y es por eso justamente que muchas veces uno puede encontrar intoxicaciones en estos pacientes que pueden estar no tan altas los niveles de carboxihemoglobina, y eso no necesariamente quiere decir que no esté grave el paciente. Claro, ¿ya? la clínica comanda. La clínica manda. Y muchas veces uno, claro, ahora sí tiene como niveles de carboxihemoglobina sobre 50, uno está diciéndote que está intoxicado severo. Pero el tener menos no quiere decir que no esté grave, porque también puede producirse, digamos, este daño directo, no necesariamente por la oxigenación, que digamos es como el principal problema de los síntomas, ¿cierto? Sino que también por el daño directo endotelio. Súper. Bueno, también se podría agregar que al ser el mecanismo de una combustión incompleta, a pesar de que el gas, el monóxido por sí es inoloro e incoloro, cuando hay combustión incompleta, típicamente que nosotros vamos a ver como humito, como negro, como yin, porque ahí no solo hay combustión, en el fondo el monóxido de carbono es un solo gas, pero cuando hay combustión incompleta hay más de 10 gases que se pueden emanar de diferentes tipos de moléculas y de diferentes conformaciones. Entonces, claro, pudiera ser que en un incendio tú veas como puedas ver humo, pero ahí también hay monóxido de carbono, entonces, porque hay una mezcla de gases. Claro. Entonces el escenario clínico no siempre va a ser, claro, hay veces que va a ser categórico. Si hay un incendio forestal pudieran haber múltiples víctimas intoxicadas con monóxido o en el brasero, pero hay otras veces que con un mismo brasero con tipo de combustión no se va a ver. Y ahora, con respecto a los síntomas. Voy a hablar de los síntomas, pero... ¿Puedo interrumpir? Vamos a interrumpir todo el rato, pero es que este es un dato importante. Démosle. No, pero no sé si es tan importante en realidad, pero lo considero importante para salvarle la vida a la gente. Ya que diste un dato de suicidio, vamos a dar uno para que la gente se salve. Para que la gente se salve. Sí. Sí, como eso. Si a usted está en alguna situación, alguna vez, ojalá nunca, que se está quemando su casa, lo que hay que hacer para poder evitar aspirar todos estos gases tóxicos es tirarse al suelo y respirar lo más a ras de suelo que pueda. Porque estos gases, como gases, van a subir sí o sí, ¿ya? Por la temperatura y qué sé yo. Entonces, siempre, o sea, va a haber gases de todos estos tipos, digamos, en todas partes, pero abajo van a haber siempre mucha menos concentración de estos gases. Entonces usted se tira al suelo y respira casi
respirando el suelo, digamos, así muy, 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 muy abajo. Es un dato para la Juanita. Es un dato para toda la gente que Para la alguna señora vez Juanita. se enfrenta a una situación Tienes al así. suelo. Sí. No, fuera de talla, Señora porque Juanita, tú que... Hasta abajo. Señora Juanita, tú que nos no se ves. rían, ojalá nunca les pase, pero... No, sí, No, obvio, sí, está obvio, bien. obvio. Sí. Y punto y co. Sí, Eso. no, estoy de acuerdo. De hecho, se ha visto y lo hemos hecho. A mí En los hospitales, me habría encantado ser bombero. Nunca no lo hice, pero me habría gustado. Fíjate. Es típico de urgenciólogo también ser así como estar ligado a los bomberos. ¿Ah? Hay harto bombero Sí, urgenciólogo. Me gustaba ser bombero. Típico de urgenciólogo de montañista de bombero. Pero bueno, ya no sigamos interrumpiendo a Gerson. Gerson, ¿puedes seguir? Dale, Ya. Sí, dale. continúa, por favor. Voy a Síntomas. hablar de los síntomas, pero sin desviar la pregunta, me parece más interesante hablar los escenarios clínicos en los cuales se podría presentar un intoxicado por monóxido, porque lo hemos hablado muchas veces que en el pregrado te enseñan típico ya tal enfermedad y se viene con tantos síntomas, pero en la urgencia los pacientes no vienen con un cartel de intoxicación por monóxido. Entonces, primero, en este tipo de escenario pudiera ser, como hablamos al principio, que llegue lamentablemente un paciente que fallezca en la casa y ni siquiera llegue a la urgencia. Y Claro. podrían hacer familia entera, como se ha reportado y se reporta anualmente en Chile, lamentablemente. Después, paciente que está vivo, ahí tenemos dos grandes escenarios, en el cual el dato anamnéstico está claro y es categórico, o sea, un paciente gran quemado, que estuvo en incendio forestal, o que está claramente SAMU, el valor de SAMU, de que te diga que la casa encontraron humo, que lo rescataron, que lo habían comprometido con conciencia, había un brasero, etcétera, cuando el dato está muy claro. Y después tenemos el tercer escenario, que sería el más tradicional de todo, en el cual el paciente podría tener algún síntoma de la esfera respiratoria, cardiovascular o neurológica, en el cual no siempre va a ser tan fácil llegar al diagnóstico. Podría tener algún digamos. síntoma de esas tres esferas. Y nosotros, a través del examen físico, del descarte, de algunos exámenes que nos podrían apoyar, llegar al diagnóstico, sabiendo que en el intertanto probablemente tenga que hacer algún manejo empírico, como dijeron al principio, y lo hemos recalcado otras veces siempre, fallar a favor del paciente. O sea, pudiera ser que incluso yo tuviera carboximoglobina en mi servicio de urgencia, pero ¿qué pasa si me demoro si el resultado se demora 2 horas? Claro. ¿Tiene sentido esperar 2 horas? No. No. Si tengo la sospecha, aunque sea muy baja, le administro oxígeno en ese intertanto, ¿cierto? Entonces, en el tercer escenario, el más traicionero, síntomas de la esfera neurológica, se describen convulsiones, se describe compromiso de conciencia, se describe letargia, confusión. Viste como de lo más grave, lo más... Sí, fue como de lo más letal a Sí. lo más... Claro. Y en el mismo caso que les mencioné, que me pareció muy como didáctico de este caso real que ocurrió en Coquimbo el año pasado, una familia, de los 5 integrantes, uno, el menor, tuvo alteración del comportamiento, tuvo somnolencia, se quedó dormido, después despertaba, estaba irritable. Y otro también tuvo... Cefalea, ¿no? Claro, cefalea y compromiso de conciencia, debilidad. Yo creo que la cefalea lejos es como lo más frecuente, porque es el signo más frecuente de En encontrar. el 50% de los casos. Yo tuve. Después, lo cardiovascular. Tenemos, como se describe, hasta el paro cardiorrespiratorio. Puede producir taquicardia, se pueden producir arritmias también. Puede haber noxas como injuria miocárdica propiamente tal. Y de la parte respiratoria, obviamente compromiso respiratorio, incluso habiendo saturación normal entre otros síntomas. Hay que entender, como dijimos al principio, que el monóxido de carbono está en el ambiente en una porción muy ínfima, 0,01%, que es como también se traduce como partes por millón. Y hay algunos documentos que incluso ponen como tablas de, según ese porcentaje va aumentando, qué relación de partes por millón en el ambiente, en el aire inspirado, hay de monóxido de carbono. Y si es más de 10.000, 20.000 o aún más, el tiempo de exposición a haber estado a esa cantidad de partes por millón de monóxido de carbono puede producir un desenlace fatal en minutos. Por ejemplo, creo que había más de 50.000 partes por millón. Con 1 minuto de exposición ya podías morir, porque en el fondo es tal de la cantidad, claro, del aire inspirado, es tal La proporción de monóxido, y añadiéndole aún más de una afinidad de 200 veces mayor que el oxígeno, claro, aunque tú tengas mucho oxígeno,
en el cuerpo, aunque tengas tu reserva de oxígeno, Se desplaza todo. se desplaza todo. Oh, qué heavy. Y en minutos puede ser fatal. Entonces, muy dependiente los síntomas que va a tener también a qué tan... ¿A qué me expuse? Claro, a qué me expuse. Y, por ejemplo, también tuve la oportunidad hace poco de escuchar a una doctora que hablaba de su experiencia en el incendio de Valparaíso. Y de la cantidad de grandes quemados que tuvieron, y obviamente paralelamente como intoxicación por monóxido, pero también de gente que el incendio forestal en algún momento se metió de la parte rural a la zona urbana. Y hablaba un poco igual del clima y de la velocidad del viento que favoreció que las llamas, no recuerdo el dato específico, pero que rápidamente llegaran a la ciudad. Y gente que estaba pasando ahí, que estaba en su casa o que estaba en el borde de la ciudad, se viera expuesta al humo y hubiera muchos intoxicados. Heavy. Más allá de los grandes quemados. Porque Claro. en el fondo están desempeñándose en su día a día y el incendio avanzó rápidamente. Bueno, cacha que puras cosas como anecdóticas, pero en Conce, en el verano, son súper frecuentes los incendios forestales. Muy frecuentes. De hecho, tengo memoria de haber estado como jugando en el patio de mi casa y que cayera Sí, ceniza. porque en los veranos son Es frecuentes. muy, muy es frecuente. Y el humo, veis todo gris. Heavy. Estoy pensando todas las veces que está expuesto a Sí, fuegos. sí, uno se Así que- expone. Bueno, pero en resumen, esos son los escenarios. Después, como decía Nico, los síntomas, la cefalea es lo más frecuente por lejos. El paciente que ya te llega y llega más o menos estable, cefalea se describe en el 50% de los casos. Después algunos síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos pueden estar en el 30%. Y después algunos que mencioné, convulsiones, compromiso de conciencia, letargia, puede estar un poco más decaído. Y también puede haber injuria miocárdica. Son algunas cosas que hay que estar atento. Súper. Entonces, preguntarle a Nico, una vez que ya tenemos claros los síntomas y tenemos algún grado de sospecha, ¿qué exámenes le pedirías tú de sangre? ¿Algún escáner, alguna imagen? No sé si amerita electrocardiograma. Las troponinas. ¿Le pedimos troponina o no le pedimos? Déjate pedir troponina. Es como el dímelo, es como el angiotac. Angiotac para todos. Angiotac para todos. Claro. El pelado Angiotac. El pelado se hizo muy famoso en su reel de Angiotac. De angiotac, sí. Oye, ¿Tiene rol la troponina? Y después vamos a hablar de... Lo primero es déjense pedir troponina a todo. Eso, ¿cierto? El primer Por mensaje. favor, déjense pedir troponina a todo porque si pisan la cola, ¿ya? Pero acá, en algunos escenarios, igual hay que pedir, ¿ya? Pero partamos... Dicho no, eso- dicho eso, acá sí. Acá sí. No, pero a ver, partamos por lo básico. Ya, lo primero es... Si es que tú ya tienes confirmado la sospecha de una intoxicación por monóxido y el paciente está grave o tú quieres evaluar la repercusión sistémica, obviamente vas a tener que pedir exámenes, ¿cierto? Aparte de los niveles de carbomoxicloina, vas a tener que pedir los gases, ¿cierto? Y acá tenemos el problema también que van a estar, entre comillas, como la saturación de oxígeno, también te va a marcar normal en los gases, ¿cachai? Así que no confíe en eso. Lo que sí muestra los gases es como acidosis por anión gas positivo, porque también se genera metabolismo anaeróbico y puede elevar un poquito lactato y generarse un poquito de acidosis, ¿ya? Y también no olvidar entonces ver que no haya repercusión sistémica en la función renal, en la función hepática, pedir hemograma y todo eso, porque además te va a pedir, te va a ayudar para hacer diagnósticos diferenciales, ¿ya? Así que digamos que no hay tanto secreto o algunos datos de cosas típicas que tengas que pedir. Yo diría que lo típico cuando tú quieras evaluar el daño y la repercusión sistémica. Y no podía faltar que se nos apagara la cámara, como siempre, todos los capítulos. Porque se calientan las cámaras. Se Es calientan. un Gerson es peleo de calor. Eso es lo que pasa. No fui yo. No, Esta vez no hace fui tanto yo. calor, no hace tanto calor en No, verdad, no, pero... no, está al lado, de hecho, pero bueno, ya, en fin. Oye, estábamos hablando de los exámenes de repercusión sistémica y yo creo que quedó bastante claro, ¿ya? Sí. Así que no nos vamos a seguir... Dando la lata. Exacto. Vamos ahora con el escáner. ¿Es necesario pedir un escáner? No, si es que no estamos sospechando que haya una complicación distinta o un diagnóstico diferencial. Si obviamente hay una focalidad neurológica o si la historia no me calza, probablemente yo pida un escáner. Y de hecho hay algunas lesiones como estas lesiones bilaterales El globo pálido, ¿no? de globo pálido que se puede ver en el escáner, pero no es específico. Globus pallidus. Eso. Lo que sí o sí hay que pedir es siempre un electrocardiograma. Y esto porque efectivamente, como dijo Gerson, el tejido
más lábil es el cerebral y también el miocárdico. Entonces siempre pedir un electrocardiograma. Y la pregunta acá es, ¿cuándo o no pedir una troponina? La troponina acá se pide cuando efectivamente tú estás sospechando que hay injuria miocárdica producto de esto, o hay ya sufrimiento y como un infarto tipo 2 producto de esto. El paciente va a tener angina, va a tener disnea, tiene factores de riesgo. Ahí tú podrías pedir una troponina. Y la troponina va a tener un valor pronóstico. Ya no quiere decir que el paciente tenga un infarto y que haya que hacer como una coro urgente, ¿ya? Porque Claro. ahí sí que los van a determinar a ustedes de burlarse o no sé. Sí, o de matar. cortarle el teléfono si es que usted llama, por ejemplo, al cardiólogo o hemodinamia para poder estudiar a un paciente que está intoxicado. Porque acá claramente esto es producto de la intoxicación y lo que tienes que entender es que esto va a tener un pronóstico, porque al tener la troponina elevada, obviamente tiene más riesgo de morir y puede tener arritmia, etcétera. Así que ahí está, digamos, la respuesta de sí o no pedir troponina. No sé si yo claro. Sí, ya súper. Sí. ¿Y tratamiento? ¿Cuándo oxígeno? ¿Cuándo cámara hiperbárica? Ya. Oye, estamos ahora acelerando porque ahora se nos ocurrió que llevamos mucho tiempo Sí. hablando. Sí, pues, cachado, ahora llevamos muchas demasiado muchas rato. tallas, muchas cosas. Vamos mucha a anécdota. la papita. Sí, Ya, vamos a- acá lo que hay que entender es que el tratamiento es el oxígeno. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo uno está intoxicado por monóxido, la vida media de la intoxicación va, digamos, de... ¿cuánto es? 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas, digamos, puede durar la vida media del De monóxido monóxido. de carbono, sí. Sí, y usted la corta la vida media cuando aplica oxígeno, ¿ya? El oxígeno típico que usted aplica por una mascarilla de reservorio acorta la duración, la vida media a entre 40 a 80 minutos en la vida media. O sea, muchísimo. una hora, digamos, lo acorta. Y cuando usted aplica cámara hiperbárica, esto se podría reducir incluso a 20 o a 30 minutos. Pero no todos los pacientes pueden ir a cama hiperbárica. De hecho, nosotros no tenemos en todos los hospitales. Entiendo que, por ejemplo, hay algunos hospitales que tienen un sistema de derivación súper temprano porque tienen otras patologías que pueden tratar. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital donde estamos trabajando, tanto acá en Santiago como en la región de la Araucanía, no tenemos cama hiperbárica. Entonces, hay que entender que muchas veces, aunque el tratamiento esté indicado por la guía y todo eso, hay que Claro, si no uno está tiene que disponible. adecuarse a lo que tiene, ¿cierto? Ahora, sí, hay algunas recomendaciones porque siempre se ha tratado de preguntar los clínicos si es que es mejor el tratamiento con cámara hiperbárica versus el oxígeno estándar y no se ha logrado demostrar que haya como una mejora sustantiva, digamos, en pronósticos neurológicos, etcétera. Pero sí hay algunas indicaciones que son puntuales y en las cuales sí estaría recomendada la cámara hiperbárica si es que está disponible. Y una de estas es justamente el caso que estamos mencionando acá, que es una paciente embarazada, donde tenemos que proteger tanto a la mujer, ¿cierto? Como Como al también al feto. feto. Porque el feto puede tener incluso alteraciones tardías, como alteraciones del desarrollo, y puede haber teratogenia por esto. Claro, por Entonces, esta mayor afinidad con la hemoglobina fetal. exacto. Entonces, en ese caso, sí se recomienda que la paciente vaya a una cámara hiperbárica, ¿ya? Otro que pudiese indicarse es cuando, por ejemplo, haya un compromiso de conciencia, digamos, severo o una acidosis metabólica severa producto de esto. Y también está descrito cuando hay, por ejemplo, trastornos como miocárdicos, digamos, hay arritmias persistentes, etcétera. Ahí podría recomendarse también la cámara hiperbárica. En nuestra realidad nacional, digamos, es muy difícil, pero si es que está disponible, debiesen utilizarlo. Ahora, sí entender que, aunque la vida media del monóxido de carbono se acorte a entre 40 a 80 minutos, y yo siempre digo como en promedio una hora con oxígeno, debemos entender que para que salga completo todo este monóxido de carbono, no basta solamente una vida media, ¿ya? Eso es como que la gente tiene el concepto de decir, oye, ya, entonces espero una hora con oxígeno y Claro. para casa, ¿cachai? Claro, no. Y no quiere decir eso. Tienen que esperar al menos 5 vidas medias, ¿ya? Eso es como lo ideal. Para poder decir que el paciente ya está fuera de riesgo. Entonces, habitualmente estos pacientes tienden a quedarse... Si que el paciente tiene síntomas leves, uno lo puede manejar en la urgencia y lo puede dar de alta desde el servicio de urgencia. Si es un caso grave con, digamos, repercusión sistémica o repercusión neurológica, probablemente va a haber que hospitalizar y va a haber que ver el daño sistémico que hay y hacer un tratamiento más prolongado. Pero aquellos que sean de alta, no es que lo tengamos que colocar solamente una hora con oxígeno, ¿ya? Lo ideal es que
que al menos ojalá completen las 5 días y media. ¿Ya? Eso es como lo ideal. No sé si quedó alguna duda con respecto a Yo esto. creo que quedó clarísimo. ¿Sí? Sí. Sí. Yo agregar algo muy puntual. Está todo muy clarísimo Sí. porque tenemos que avanzar. Sí. Por eso. Que se me olvidó mencionar los síntomas, los síndromes neurológicos tardíos. Es parte de los síntomas que se puede presentar y se describe que incluso el paciente podría llegar con síntomas mínimos que con un curso de oxígeno al 100% se puede resolver y podría no tener ningún síntoma neurológico, incluso escáner normal al principio, pero a las 4 o 5 semanas desarrollar trastornos de la memoria, del comportamiento, entre otros. Entonces, alguna que yo no lo sabía, lo voy a empezar a practicar. Una recomendación que se da en la literatura es que el paciente, si estuvo intoxicado, sí o sí, idealmente tuviera un control con médico Seguimiento. o neurólogo en un mes más. Cacho. Yo creo que Yo no sabía. eso no lo hacemos nunca. No. Y No, lo otro claro. que se bajo esa misma premisa, yo creo que tampoco se hace nunca. El paciente, por ejemplo, que tuvo algún grado de estar gran quemado, intoxicado, intubado, pero que eventualmente se pudo haber extubado a la semana. Ese paciente o se infectó, o una neumonía expirativa y vamos dejando el antibiótico, vamos volemizando, pero le aseguro que se nos olvida esta Sí. complicación también, Sí. que está súper descrita y los pacientes pueden no siempre después si desarrollan esta sintomatología correlacionarlo con lo que les pasó hace un mes. Sí, pues. De acuerdo. Así que está descrito en la literatura dejarle un control ambulatorio con médico o con neurólogo en un mes más para ver esos síntomas. Parte Súper. del manejo. De acuerdísimo. Oye, súper, yo creo que estamos con la intoxicación por monóxido, creo clarísimo. También tuvimos hartos casos entretenidos. Ahora vamos con el caso clínico número 2. ¿Qué te parece, Caro? Que Me parece sí? perfecto. Dale el caso, dáselo a Gerson nomás. Ya, se lo doy a Le- Gerson. Ya, po, todo el rato. Ya, caso clínico número 2. Paciente acude traído por prehospitalario. Te va a gustar este caso. Eso, ¿te Derivado- gusta este? Mira, Sí. ya estás contento. El prehospitalario es lo más importante. De hecho, se viene en pura capítulo de prehospitalario. Vamos a echar ánimo. Derivado de un incendio. Ya, el personal de prehospitalario lo encuentra comprometido con conciencia, por lo que decide proteger vía aérea en el traslado. Al ingreso destaca que tiene un 30% de superficie corporal quemada, ya en la espalda. Tiene su tubo en vía aérea y los signos vitales son los siguientes. Tiene una presión arterial de 90-40, una frecuencia cardíaca de 120, tiene una saturación de oxígeno de 96% y un hemogluco de 90. Mis preguntas para ti, Gerson, son: ¿qué intoxicaciones debería sospechar y cómo podría confirmar este diagnóstico? Ya. Como el capítulo es de... Tengo mi intoxicación duda, por tengo mi monóxido duda. y por cianuro. Es lo que vamos a plantear en este caso. Me parece Claro. perfecto, en honor al Oye, tiempo pero ¿por también. qué En estamos honor hablando? al- ¿Qué tiene que ver el incendio con el cianuro? Claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, Gerson, ¿por qué este paciente está hipotenso? Es Bueno, una pero- pregunta, de hecho me la hiciste. Como que la alternativa de por qué un paciente quemado podría estar hipotenso. Ujú. Porque está el shock del quemado, ¿cierto? Sí, Pero eso po. no se suele producir si es que se quemó y lo fueron a buscar Tan rápido. agudo. No es tan agudo. Entonces, Ya. ¿qué otra cosa? ¿Por qué estamos pensando en esto? Ya, Gerson? porque ahí le voy a robar parte de la fisiopata a la cara. Ya, da No lo importa, mismo, ya, pero no importa, ya. da lo mismo. Pimponeado, Ya, pero- pimponeado. Hay que pensar que si hay alguna combustión incompleta, no solo lo que hablamos un poco al principio, no solo el monóxido de carbono, que es uno de los gases que podría dijiste emanarse que había más la, de 10 gases. en la combustión incompleta, sino que también en ciertas situaciones particulares, por ejemplo, en ambientes cerrados, con que se queman ciertos tipos de plástico, podría también adicionar esta toxina que es el cianuro. De acuerdo. Que en el proceso fisiopatológico, si bien no actúa en el mismo setting, más o menos produce los mismos descalabros a nivel celular. En particular, el cianuro afecta la fosforilación oxidativa, afecta a la enzima, se me olvidó la La citocromosia Citocromosia oxidasa. la citocromosa oxidasa. ¿Viste? Entonces Tenía que decirlo yo. se Ay. altera a nivel mitocondrial, Robándole y a la cara. afecta la fosforilación oxidativa y al final la producción de ATP. La célula se queda sin oxígeno y eso también produce como descalabro a nivel directo. Y por lo mismo también, porque la pregunta era cómo lo diagnosticamos, en este setting decir a grandes rasgos que primero es difícil. Muy complejo. No es fácil, porque incluso antes del capítulo lo hablamos Sí. como off-label. ¿Qué pasa si
esta característica que es la acidosis metabólica con anion gap alto Claro. y más compromiso con conciencia. ¿Qué pasa si no tengo el dato anamnéstico de un incendio o de alguna combustión incompleta y O de me lo fabricación traen de así nomás plásticos, indiferenciado? claro. También la intoxicación por alcoholes tóxicos se describe como una que clásicamente produce anion gap alto y con Ajá. lactatos, niveles de lactato altos también, como Elevados, también tiene sí. la intoxicación por Claro, cianuro. pero- Entonces ahí, partir de decir que el diagnóstico es difícil. Ujú. Me puedo apoyar en exámenes, me puedo apoyar O sea, en la existe el cianuro clínica. sérico, pero ¿dónde está? Claro. Existe la medición de niveles de cianuro, pero ¿Qué hospital tiene Cianuro sérico. cianuro sérico? en la clínica Maya quizás, no sé. Sí. Y aparte, Pero lo que también entendí es que aparte se demoran en procesarse. ¿Cachai? Onda, una intoxicación por cianuro, convengamos que es Tremendamente emergente. ¿cierto? El tema aquí es que, uno, lo que tú estás diciendo, no está disponible en todos los lugares y donde está, en la clínica Mayo, se demora menos como horas en estar. Y en eso el paciente ya cambia y ya no hay paciente. ¿No? Claro, Entonces, claro. ese es el tema. Ujú. Claro, estos dos tipos de intoxicaciones, y por eso el capítulo cambia mucho el pronóstico si los identificas o no lo identificas, si lo piensas o no, Ujú. y se actúa acorde a eso. Estando ya bajo umbral de sospecha clínica, preguntarle a la Caro, te robé parte de la pregunta porque me metí aquí, pero hablan un poco de la fisiopatología de la intoxicación por cianuro o por qué se van produciendo los síntomas en este paciente. Ya, a ver, voy a retroceder un poco. El cianuro, para que nos intoxique, o sea, hay varias formas de intoxicarse por cianuro. Uno Eso. puede tomar el cianuro, también se puede transmitir por contacto cutáneo. De hecho, cuando uno atiende a pacientes con cianuro, tiene que usar elementos de protección personal, así como tipo Sí. ébola, digamos. Sí, los estándar no sirven. Claro. No, pues, tiene que ser como buenos elementos de protección personal. Y del que estamos hablando ahora, que este paciente que está expuesto a un incendio, es del hidróxido de cianuro, que es un gas, ya y que se produce cuando se queman compuestos nitrogenados como La lana. vinilonalaceda, lana, seda, Eso. etcétera, Plásticos. plásticos. El En general, ese mismo. Todo eso. Sobre 315 grados se libera este gas y lo inhalamos, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta inhalación? Va directamente a inhibir la fosforilación oxidativa mitocondrial, como dijo bien Gerson, al unirse a la citocromo C oxidasa y por lo tanto bloquea la producción de ATP. Y como el ATP es la energía por excelencia de todas las células de nuestro cuerpo, se produce un descalabro global, ¿ya? Obviamente mayor en nuestros órganos más nobles y lábiles, que son el cerebro y el corazón, pero es un descalabro global. Entonces produce falla renal, produce falla cardíaca, produce alteración del sensorio, produce trastorno hemodinámico, daña todo en el fondo. Y Por eso que al final los pacientes se ven como en shock, hipotensión. Exacto, y en exacto. este caso, por eso le pusimos esos signos vitales. tal cual, exactamente. Hay un medicamento que clásicamente también Claro. se dice que Puede intoxicar por cianuro. po. puede intoxicar por Ah, cianuro. no. El nitroglicerol po, de sodio. nitroglicerol de nitroglicerol, sodio. Claro, Sí, en mucho fenolftaleas, tiempo sí. puede Claro. producir una intoxicación iatrogénica por cianuro. Ujú. Claro, Así y que- también hay intoxicaciones orales, ¿o no, Caro? Sí, pues. También hay intoxicación igual. Había una cosa como las pepitas de la manzana. Creo que No, pero cianuro. esto es como porque La la gente almendra. antes se intoxicaba, o uno siempre escucha las noticias. Que vamos a tomó ver, cianuro. Que tomó cianuro. Sí, pues. ¿Cachai? Y eso generalmente es difícil de obtenerlo. Sí, po. En general está Es un disponible. veneno. Claro, es un veneno, partamos. Pero generalmente intoxicaciones orales pueden producirse en contextos como suicidas Sí. y para tener acceso como gente que trabaja en la metalurgia relacionado con Sí. el oro o la plata. Sí, ¿Cachai? Es sí. como la forma. Ahora, retrocediendo un poco, el tema de la intoxicación y esto de los elementos de protección personal, como que uno se tiende a confundir porque siempre cuando dicen, no, alguien se intoxicó por cianuro en el Costanera, ¿han cachado? Sí, sí. Y todos, como nadie toque nada, no es así, ¿ya? No. Como que la gente se intoxica y con pequeños niveles puede fallecer. Y para que te intoxiques tú, eso es... la concentración es muy baja para que te llegue, ¿cachai? Pero obviamente tienes que protegerte tú, pero no a todo el mundo, ¿cachai? No. Y no aislar en la zona,
¿cachai? Claro, no es como que la persona va a estar emanando gases. Claro, que no. te va a morir si lo ves o lo miras. Cerrar la ¿cachai? ventana. No. Lo único que podría intoxicarte sí con eso es que si le haces respiración boca a boca. Así que Claro. no haga respiración boca a boca, señora Juanita. Eso. No, no, si no, Juanita, no sé si le gusta hacer respiración boca a boca. No sabemos. Ya, dale. ¿Qué más? Bueno, ¿qué exámenes me ibas a preguntar también? Sí. ¿Cuál es la clínica y los exámenes a solicitar? Igual lo hemos hablado un poco. En el fondo, el paciente puede tener de todo tipo de descalabro multisistémico y los exámenes que vamos a solicitar, si es que logramos pedir el examen al paciente y no se nos muere antes, son todo. Hemograma, pruebas de coagulación, función renal, función hepática, electrocardiograma. Si sospechamos que aparte tiene alguna cosa como paralela cerebral, tenemos que pedir un escáner también, porque va a ser un paciente que probablemente va a llegar o con poca historia. Entonces tenemos que abarcar todos los otros diferenciales. Eso, en general, se pide de todo para poder dimensionar el daño, si es que logramos pedir examen. El mismo concepto que hablamos Sí. de monóxido. Sí, y lactato, que lo habíamos conversado también, que está siempre elevado. O sea, si tenemos láctico no elevado, podemos casi descartar con absoluta seguridad la intoxicación por cianuro, porque necesariamente tiene que haber un cambio de la Metabolismo anaeróbico. del metabolismo Claro, de es parte de aerobio la a anaerobio. fisiopatología. Exacto. Oye, ese dato no es menor. ¿Eh? Ese dato no es menor. Es una perlita, yo creo. O sea, usted tiene que sospechar si es que hay una acidosis metabólica con arengas positivo con lactato Con elevado. lactato elevado. De hecho, se describe que el lactato más de 8 tiene una sensibilidad como alrededor del 96% Sí, sí. de intoxicación por cianuro concomitante con un paciente que está en un incendio. Claro, es ¿Ya? uno de los criterios diagnósticos, de hecho, en fondo como Sí. historia clínica sugerente, síntomas sugerentes y el láctico sobre 8 milimoles por litro. Claro. Sobre todo eso que usted no tiene niveles de cianuro. ¿Cierto? Claro. No los tiene. No. ¿Cachai? Y también el dato que dijo la Caro es muy bueno. Es como el otro extremo, el valor predictivo negativo que tiene. Si no tiene lactato, pues Chao, está no olvidamos de intoxicado. eso. No olvidamos de Olvídese. eso. Exacto. Váyase por otro track. Oye, y lo último, para cerrar, ¿cómo tratamos a estos pacientes? ¿Qué tenemos disponible en Chile? Esa es la triste historia. Pero como este podcast no solamente sale para Chile, porque somos internacionales a veces, vamos a contar todos los antídotos. ¿ya? Ya. Pero antes tenemos que declarar un spoiler que en Chile no tenemos actualmente antídotos para esta intoxicación. Y básicamente lo que hacemos es un soporte. Ahora, si usted dice que yo estoy mintiendo y usted tiene justo hidroxicobalamina en su hospital, por favor pónganlo en los comentarios Sí. porque yo también quiero. ¿ya? Sí, Pero claro, ya. yo también quiero. Partamos con el tratamiento. Hay básicamente 3 opciones de tratar esta enfermedad. Estos son moléculas y medicamentos medio complejos de pronunciar, así que me voy a ayudar si es que ustedes Todo me ayudan rato, si es que todo me rato. equivoco. Ya, pero lo primero es la unión directa del cianuro. Uno puede dar hidroxicobalamina, Ujú. que es el tratamiento gold estándar número 1. Ajá. Y que esto se pega con el cianuro y se produce la cianocobalamina. ¿ya? Perfecto. La cianocobalamina no es tóxico y se elimina por el riñón. Entonces, de esa manera, Como la neurovienta. claro. Entonces, no se les vaya a ocurrir colocarle neurobionta para el tratamiento de esta enfermedad, por favor. ¿ya? La cuestión es que, efectivamente, usted da hidroxicobalamina en una dosis como de 5 gramos en adulto. La vamos a dejar ahí en los papers que le mandamos. Sí, deberíamos Pero tranquilos, sí. esto se va a unir y santo remedio porque va a poder Eliminarse por vía eliminar renal. el cianuro por vía renal. Así que está perfecto. Lamentablemente en Chile no está disponible. Yo creo que eventualmente está disponible en algunas mineras. Yo tengo la tinca de que en algunas mineras puede estar. Puede De hecho, ser. Sí, porque probablemente sea Por la como exposición. una intoxicación más De laboral. repente Entonces, la o las cosas como sí, las así que mutuales, quizás si usted tienen- es médico de alguna minera La Escondida, la verdad, había mucha gente de la minera La Escondida que era médico, por favor, coméntenos si es que tiene y por favor mándenos para comprar. No es barato, ¿eh? La hidroxicobalamina, ojo, no es barata. Me encanta que el Nico sabe los precios de todos los No, medicamentos. no, que en los papers sale el costo y de hecho esta es la opción más cara, Cacha. ¿ya? No me acuerdo cuánto, Pero la más pero efectiva. más de $1,000, ¿ya? Así que eso. Ya, la otra opción, que es una opción un poco más tóxica, es como inducir la metahemoglobina, ¿ya? Y al producir metahemoglobina, lo que vamos a hacer es que va a tener más afinidad por el cianuro que la hemoglobina, ¿ya? Y eso va a hacer que finalmente, como es menos tóxico, se va un poquito a ir limpiando un poco el La organismo del hemoglobina. cianuro. El problema de esto es que va a tener el efecto adverso que también va a afectar el transporte de oxígeno. Entonces, si tu paciente está intoxicado por monóxido, esta opción no es válida.
¿ya? Esta opción no es válida si es que estás intoxicado por monóxido de la vez. Así que en Que este son caso... que son casi todos. Claro. Sí, porque la No causa tiene- más frecuente de Sí, po. intoxicación por cianuro, Es incendios. ustedes la leen y es los incendios. Claro. ¿ya? Tendría que ser alguien que está fabricando plástico, que está metido en el tema metalúrgico, Claro, o la que se quiso plastilla. suicidar. Claro. Entonces, para colocar al paciente azulito y producir metahemoglobina, pues se colocan azules, según Sí. yo, los pacientes, usted tiene la opción de colocar nitrato de sodio en como 300 miligramos o 300 miligramos o amil nitrato, ¿ya? Tampoco yo he visto en ningún hospital público... Nitrato ¿Tenemos algo? Nitrato de Jefe, entenderlo. jefe. No, ¿Tenemos algo, no? Podemos llorar y... Es sostener, y soportar. sostener. Pero es que a lo mejor en España tienen estas cosas. Claro. Porque hay mucha gente de España que nos está viendo. Oye, Argentina no nos escucha. Sí, Argentina también nos escucha. Ah, Sí, ya. Argentina también nos escucha. ya. Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela. Sí. Y España. ¿Ya? Around the world. Sí. Oye, sí, pues eso podemos dar si es que tenemos, ¿ya? Por eso estamos diciendo esto porque probablemente a lo mejor ellos tienen y nosotros no. ¿ya? Claro. Ahora, las intoxicaciones por cianuro son extremadamente graves. Los pacientes Sí. fallecen al instante. Rápidamente, Entonces, sí. Y la otra opción, que también es concomitante y muchas veces un poco, digamos, es agregada, es los donadores de azufre. Porque nosotros tenemos una enzima que habitualmente está en el hígado, que La es la rodanasa. rodanasa, que es limpia el cianuro de manera natural, ¿ya? Y si nosotros ocupamos tiosulfato de sodio, ese compuesto le entrega más azufre a esta enzima y hace que se produzca más y se pueda limpiar un poco más el cianuro. ¿Ya? Eso también podría ser una Es como un una catalizador opción. de Claro, la esto enzima. también podría ser una opción si usted no tiene disponible nada. ¿Ya? Lamentablemente en Chile lo que nosotros hacemos es soporte. Le rezamos 3 Padre Nuestros, 2 Ave María y tratamos de que no se muera el paciente. Claro. ¿Ya? Y bueno, los casos pueden ser bastante graves. Pero eso no es la realidad de todo el mundo. Po. Eso podríamos decir del tratamiento. Yo creo que quedó bastante claro. Sí, No sé si... igual creo. Sí. Y, Estamos y pa' me, forrar, y me ¿no? parece que ya no tenemos más preguntas. No. Hoy quería agregar muy cortito del nitroprusiato de sodio. ¿Ya? Después de que nos Para el manejo, claro. alegaba que nosotros El, hablábamos. Claro. el principio activo Vamos a tiene, investigar, espérate. tiene 5 moléculas de... Ya, Pero espérate. ¿qué cosa? Pero espérate, antes, sí, dilo, pero vamos a medir los minutos que Sí, habló Gerson sí, versus los versus minutos. lo que hablamos Ya. nosotros. Porque Gerson con el corte dijo que nosotros estábamos hablando mucho. Sí, eso dijo. Sí. Eso dijo. Ya. Que el principio activo de la molécula está unida a 5 más de cianuro. Entonces, por eso también se protege como la bajada del suero, porque en infusiones prolongadas más de 3 días, o también si tú la dejas así como cualquier otro fármaco, la molécula se descompone y se van liberando estas como moléculas de cianuro adheridas. Y ahí como que hay mayor toxicidad. Ah. Entonces depende de 3 cosas. Depende de la dosis de nitroprusiato de sodio. Dosis muy alta puede favorecer la toxicidad. Depende de la duración. Por eso se trata de limitar a no más de 3 días. Y depende de la protección del fármaco. Por eso también se le ponen ciertas como protecciones de la luz solar. Pero es como termolábil, como... Sí, sí. Ah, ya, Es perfecto. como con la luz del sol, según yo, ¿no? Sí. Sí. Se le ponen como... Oye, y cuéntale un poquito a la gente qué es lo que se trata con nitroprusiato. ¿Qué es lo que se trata? Sí, Bueno, un antihipertensivo endovenoso Eso. que, por ejemplo, se pueden usar en emergencia hipertensiva como segunda, tercera línea. Es como raro que usemos de No, pero en primera disección línea. aórtica, Claro. por ejemplo, se podría utilizar. Se podría utilizar en disección. ahora, no como dice- solo es en la primera línea. Sí. Claro, ahora, como dice Gerson, dura como 3 días la intoxicación. O sea, tendría que tener el paciente usted en la urgencia de 3 días. Claro, Es poco probable que lo encontramos iatrogénico, pero... O que esté 3 días con algo endovenoso, ya ponele una sonda y empieza a pasar el fármaco por la sonda, así Claro, que no tiene... Exacto. Así Eso. que eso, ¿de acuerdo? Buenísimo Estamos. capítulo, yo creo que es muy bueno para el invierno, a la gente le va a servir muchísimo, espero que hayan aprendido, espero que por favor tengan más remedios para la intoxicación por cianuro en el futuro. Que Gracias, nosotros en Chile. Chilito. Gracias Chile. Y recordarle a la gente que se suscriba a nuestro canal, que se suscriba en todas nuestras redes, porque también si usted quiere recibir todo el material, tiene que estar suscrito a la página. Ajá, que nos Sobre sigan, todo que porque nos se sigan. vienen nuevas sorpresas. Oye, le mandamos un saludo muy especial a la gente del entrenamiento. Estamos ahí terminando y ya estamos en la mitad de nuestro entrenamiento. Ha estado súper choro. La gente hemos compartido. Dominando el reanimador. Ha sido una dominando el experiencia reanimador. bacán, Sí, parece. Sí. La Ha gente sido está súper motivada. buena. La gente está motivada, está aprendiendo. Así que. Y vendrán buenísimo. más. Vendrán más, sí. Así que eso sería Súper. todo. Así que estamos para cerrar, yo creo. Ya, ¿Sí? pues, nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast favorito, Código de Código de Urgencia. urgencia.